Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 10 del Santo Evangelio según San Juan. Este capítulo comienza hablando del pastor y sus ovejas. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús le enseñaba a los judíos la palabra de su Padre, les dijo: el que entra, o mejor dicho, el que trata de entrar por la parte de atrás al rebaño de las ovejas, ese es un ladrón. Pero el que trata de entrar por la puerta al rebaño de las ovejas es el pastor. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió diciéndole a los judíos: el portero abre la puerta del rebaño de las ovejas y el pastor llama a cada una de ellas por su nombre y las ovejas le siguen. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el pastor saca a las ovejas del rebaño y va delante de ellas. Y dice la palabra de Dios que todas las ovejas le siguen porque reconocen la voz del pastor. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió diciéndole a los judíos: pero al ladrón las ovejas no lo siguen porque no reconocen su voz. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. Esto es, Jesús le habló en parábola a los judíos. Vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo qué representa cada una de estas cosas de las cuales habló Jesús en esta parábola. En esta parábola, hermanos y hermanas, el rebaño representa la tierra. El ladrón representa a Satanás. El pastor representa a Jesucristo. La puerta del rebaño representa la palabra de Dios. Y el portero representa a cada una de las personas que le están enseñando la palabra de Dios a las demás personas. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Es por ello que Jesús le dice a los judíos: el pastor saca del rebaño, es decir, de la tierra, a todas sus ovejas, es decir, a las personas que están aplicando la palabra de Dios en esta tierra. Y Él va delante de ellas, conduciéndola, trazándole el camino que la conduce al reino de su Padre. Esta es la verdad, hermanos y hermanas. Jesucristo es el camino que conduce a los hombres y a las mujeres que en esta tierra estamos aplicando la palabra de Dios, que los conduce al reino de su Padre. Todos nosotros, para poder entrar al reino de Dios, tenemos que seguir a Jesucristo. O dicho de otra manera, tenemos que aplicar la palabra de Dios, porque en este mundo la palabra de Dios representa también a Jesucristo. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en este capítulo: Jesús, el buen pastor. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a los judíos y les dijo: yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. El que por mí entre tendrá vida eterna. Y aquí, hermanos y hermanas, vamos a hacer la siguiente aclaración.
cuando en el pasaje anterior dije que en esta parábola la puerta del rebaño de las ovejas representa la palabra de Dios, es porque en este mundo material, físicamente hablando, la palabra de Dios representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús le siguió hablando a los judíos y les dijo: el ladrón, refiriéndose a Satanás, ha venido a este mundo a robar, matar y destruir ovejas. Recuerden, hermanos, que en esta parábola las ovejas representan a los hombres y las mujeres que están aplicando la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús les dijo a los judíos: pero yo he venido a este mundo para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente en Cristo nosotros llegaremos a tener vida en abundancia. Es decir, solamente aplicando la palabra de Dios, nosotros llegaremos a tener vida eterna. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciéndole la palabra, y sigue diciendo la palabra de Dios, que Jesús les dijo a los judíos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve que el lobo se acerca a las ovejas para destruirlas, en esta parábola, hermanos y hermanas, el lobo es Satanás. Lo que nos está diciendo el Señor es que cuando el trabajador ve que Satanás se acerca para destruir a las ovejas, para destruir a los hombres y las mujeres que están aplicando la palabra de Dios, el trabajador sale corriendo, porque a él solamente le interesa la paga por su trabajo y no le interesa la salvación de las ovejas. Y esto es interesante que cada uno de nosotros esté consciente de ello. Nunca el hombre y la mujer debe cobrar por enseñar la palabra de Dios, porque si lo hace, solamente se va a interesar por lo que recibe por enseñar la palabra de Dios, y no le va a interesar nunca la salvación de las ovejas. O dicho de otra manera, nunca se va a interesar porque las personas a las cuales él está cobrando por enseñar la palabra de Dios se salve. Así es, hermanos y hermanas, que nunca cobren por enseñar la palabra de Dios. Recuerden aquella vez que Jesús le advirtió a su discípulo cuando los mandó a llevar el mensaje de la salvación casa por casa, que Jesús les dijo: recuerden que lo que ustedes gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Nunca, hermanos y hermanas, cobren por enseñar la palabra de Dios. Y por último, dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los judíos: también tengo otras ovejas que no son de este rebaño. También a ellas tengo que enseñarle la palabra de mi Padre, para que se limpien de pecado y alcance la salvación eterna. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los judíos: y al final habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esto es, hermanos y hermanas, que no importa donde la persona esté congregada, no importa donde la persona viva, lo importante es que donde quiera que la persona se encuentre, aplique la palabra de Dios para que tenga la facultad de entrar al reino de Dios. Esa es la realidad, hermanos y hermanas.
Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en este capítulo. Los judíos rechazan a Jesús. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús y sus discípulos se encontraban en el templo de Jerusalén, los judíos le preguntaron a Jesús: Maestro, si tú eres el Mesías, dínoslo ahora. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los judíos: ya se lo he dicho y ustedes no me creen. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre demuestran claramente que yo soy el Hijo de Dios. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a los judíos y les dijo: mis ovejas reconocen mi voz y me siguen, y yo le doy vida eterna. Mas ustedes no reconocen mi voz ni me siguen porque no son de mis ovejas. Y aquí vamos a hacer la siguiente aclaración, porque Jesús le habló a los judíos en parábola. Cuando Jesús dice que mis ovejas reconocen mi voz y me siguen y yo le doy vida eterna, se está refiriendo a los hombres y a las mujeres que en este mundo siguen a Jesucristo. Solamente los hombres y las mujeres que siguen a Jesucristo reconocen su voz. Esto es, reconocen la palabra de Dios. Porque Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos a nosotros la palabra de su Padre. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y cuando Jesucristo le dice a los judíos: pero ustedes no reconocen mi voz ni me siguen porque no son de mis ovejas, le está diciendo: como ustedes están llenos de pecados, no me siguen y por lo tanto no reconocen mi voz. Y al no reconocer mi voz, Jesús le está diciendo a ellos que no están reconociendo la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que los judíos tomaron piedra para tirársela a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los judíos: con el poder de mi Padre, muchas obras buenas he hecho delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Y dice la palabra de Dios que los judíos le dijeron a Jesús: por ninguna de las obras buenas que tú has hecho te vamos a tirar piedra. Más bien te vamos a apedrear porque tus palabras son ofensivas contra Dios. Eso le dijeron los judíos a Jesús. Y aquí vamos a hacer otra pausa, hermanos, o mejor dicho, otra aclaración, hermanos y hermanas. Los judíos, a no entender la palabra de Dios, entendían que Jesús estaba hablando en contra de Dios. Y era al revés. Jesús vino a este mundo a traerle a los judíos y a través de ellos la palabra de su Padre. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y dice la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a los judíos y les dijo: si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si hago las obras que hace mi Padre, por lo menos si no creen en lo que le digo, crean en las obras que hago. Porque las obras que hago son las obras que mi Padre me indica. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y termina diciendo la palabra de Dios que los judíos entonces trataron de arrestar a Jesús, pero Jesús se fue del lugar. Con esta parte, hermanos y hermanas, hemos finalizado
el análisis del capítulo 10 del Santo Evangelio según San Juan. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.